Queridos estudiantes de curso quinto, hoy 18 de junio vamos a explicar la tercera parte de nuestra guía número 4. Para ello voy a retomar el tema de la segunda parte de nuestra guía, que fue la época de la conquista. Esta época duró 18 años, desde 1492 hasta la fundación del primer pueblo en Colombia, cerca de la serranía del Urabá. Posteriormente se fueron fundando muchas otras ciudades como Santa Marta, Cartagena, y posteriormente todo el interior de nuestro país se fue poblando y fueron fundadas otras ciudades o provincias. Pasaron 260 años y en esos años los españoles establecieron sus leyes, trajeron negros de África para esclavizarlos y se establecieron diferentes clases sociales dentro de la sociedad de la época colonial. Esa época de la colonia parte desde 1510 hasta 1770. Durante todo este tiempo, nuestra sociedad en Colombia tuvo diferentes situaciones de violencia para con los indígenas y los negros, porque fueron sometidos a la esclavitud. En esta época de la colonia surge el descontento de las clases sociales por la forma de gobierno que se está estipulando acá en América dentro del virreinato de la Nueva Granada. La forma de gobierno que se establece acá en este virreinato trae descontento dentro del pueblo, porque el rey desde España antepone la cobranza de impuestos que no le gusta al pueblo. Mientras que eso surge acá en la situación de la época de la colonia en Colombia, en Europa se estaba dando otra situación que fue llamada la época de la Ilustración. ¿En qué consistió esa época de la Ilustración? Donde surgen diferentes teóricos que anteponen la crítica, la razón y la experiencia para dar a conocer su punto de vista ante situaciones que se viven en esa época en Europa. Toda esa época del enciclopedismo y la Ilustración demarca en diferentes personajes de nuestra historia en Colombia, en la época de la colonia, la propagación de esas ideas. Comienzan a rebelarse en contra del rey de España y no están de acuerdo con la cobranza de impuestos. Durante la época de la Ilustración surge en Europa un personaje muy importante, que es Napoleón Bonaparte, quien quiso ser el dueño de Europa. Invadió a España, depuso a Carlos IV, el rey en esa época, y nombró como rey a Fernando VII, su hijo. Más adelante lo encarcela y deja nombra como rey a José I, que es el famoso rey llamado Pepe Botellas. Esa situación que ocurre en España hace que acá en América la gente aproveche para tomar ideas de revolución y no dejar anteponer la situación del rey ante la cobranza de impuestos. Entonces, todo esto que surge acá en Europa hace que acá en Colombia se den situaciones de rebeldía. Dentro de la sociedad colonial ocurre un proceso muy importante, que es el mestizaje. El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, en el que se mezclan dando origen a nuevos grupos humanos. Se utiliza con frecuencia el término para describir el proceso histórico que se dio en Iberoamérica y que llevó a un estado racial y cultural actual. Entonces, en esa época de la colonia, el blanco español se mezcló con la indígena y surgen los mestizos. O el indio se mezcló con una mujer de raza negra y nacen los zambos.
El negro se mezcló con la blanca y nace el mulato. Ese mestizaje es demarcado en nuestro país y en la actualidad todavía tenemos la herencia de esas mezclas de razas. Todo ese proceso que se da acá en la época de la colonia es importante en nuestro presente porque ha dejado consecuencias en nuestra o legados en nuestra cultura, como es el idioma, la religión, la raza. Por eso nosotros tratamos el tema de la época de la colonia como un tema importante dentro del proceso histórico de nuestro país. Bueno, hijos, ese es el tema que debíamos tratar en esta tercera parte. Quiero recordarles que el envío de esta tercera actividad es el día 2 de julio y la meta que deben desarrollar es un pequeño póster sobre las normas durante la época de la colonia en la parte religiosa, social y organizativa. Entonces no se les vaya a olvidar enviar esa meta a cada una de las carpetas de sociales, ética y religión para ser evaluada. Eso es todo. Un abrazo, que Dios los bendiga.